Se modifican las condiciones de financiación pública de los medicamentos, consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales. Los enfermos crónicos, hasta ahora exentos de pagar por los medicamentos, van a tener que aportar desde octubre el 10% de su precio. Afecta a los fármacos dispensados en hospitales con un límite de 4,20 € por fármaco. Lo publica hoy el Boletín Oficial del Estado, que añade a la lista del copago farmacéutico medicamentos utilizados para tratar el cáncer o la hepatitis C. Las comunidades autónomas van a decidir sobre la aplicación de esta medida. Hola, buenas. Nueva vuelta de tuerca del Gobierno al bolsillo de los enfermos y en esta ocasión a la de los crónicos. A partir del 1 de octubre van a tener que pagar el 10% de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales. Eso afecta a enfermos que no están ingresados en el hospital, pero que requieren un control médico especial. Enfermos de cáncer, de hepatitis o artritis tendrán que asumir ese copago en sus medicinas. Hasta ahora, Inara, de 30 años y enferma crónica de artritis, no paga ni €1 por sus medicinas de dispensación hospitalaria en Basurto, pero si así lo deciden en el País Vasco, a partir del 1 de octubre tendrá que abonar el 10% de las que le cuestan menos de 4,20 € o 4,20 si el precio de los medicamentos supera esta cantidad. Inviable, para nosotros no podemos, porque esos son tratamientos que no podemos dejar ni a corto ni a largo plazo. Es una vez al mes y el 10% un tratamiento que, pues no sé lo que costará, pero que pueden ser mucho al mes. Serán las comunidades autónomas las que decidan si aplican la medida que ha salido hoy publicada en el BOE. Se modifican las condiciones de financiación pública de los medicamentos, consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales. Muy pendiente de todo esto también está Gloria en Barcelona. Teme que a partir del mes que viene no pueda pagar las inyecciones que su padre, enfermo crónico de corazón, necesita para vivir. Toma muchísima medicación porque son más de 14 pastillas al día que él se toma. Sanidad asegura que hace meses que se anunció esta medida, que aún así ha pillado a los enfermos por sorpresa. Él se tiene que poner la inyección porque a no ser que lo que quieran es que vayan falleciendo personas para que ellos recauden más dinero. Se trata de medicamentos que con recetas privadas se pueden adquirir en las farmacias, pero que la sanidad pública vende solo en los centros hospitalarios. Dicen que aprueban esta medida de aportación reducida a unos 160 medicamentos para que al final el paciente no tenga que pagar aún más de su bolsillo. Pero la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública asegura que se trata de enfermos que ya consumen otros medicamentos sometidos a copagos y que en muchos casos se trata de personas con ingresos muy reducidos. Creen que con esta medida la población con menos ingresos no podrá costearse los medicamentos. A ver, de Guindos, Alfonso. Es verdad que de Guindos es más comedido. Si es Montoro, esto es ya la fiesta del mundo mundial de la economía. Estamos aquí en los momentos más espectaculares y vibrantes y vamos a asombrar al mundo, parte del universo. Vamos. Pero de Guindos ha dicho hoy, oye, esto es más comedido. Dice, está la recuperación, pero hay que seguir con las reformas. Y yo no sé si interpretáis reformas, recortes, nuevos ajustes. Europa está dejando atrás esta larga crisis, pero es preciso que mantengamos el ritmo de reformas cumpliendo con el calendario previsto en tiempo y forma. Aroca, es que me extraña porque ¿tú crees que cuando dicen amor quieren decir sexo aquí? Es decir, sí, no, reforma y recorte. Claro, lo que pasa, hay que analizar el lenguaje. Cuando dice el calendario previsto, lo que quiere decir es el calendario impuesto. Y si dice calendario impuesto, quiere decir que todavía no ha terminado las reformas que nos han impuesto para alcanzar no se sabe qué en esta política de austeridad prusiana. Por tanto, y luego creo que lo vamos a ver con las nuevas medidas de recorte en el sector sanitario, veremos cómo ayer lo avanzamos. Realmente a mí me parece un copago delicadísimo. Claro, ayer habríamos hablado. Lo que pasa es que los recortes del Partido Popular se están acomodando en función de la contestación social y en función, me temo, en los próximos tiempos, como se están viendo en algunas medidas tributarias de carácter local, en el calendario electoral. Pero el convencimiento profundo del gobierno es que tiene que seguir cumpliendo aquellas directrices y aquellos calendarios que le vienen impuestos desde la Troika, y lo va a seguir haciendo, y todavía nos quedan cosas por hacer, o les quedan cosas por hacer, y todo lo malo no ha terminado de llegar, y va a haber nuevos recortes, y va a haber nuevas restricciones, y cada día, que es lo peor, se va a ver
se va a ir produciendo una mayor brecha social entre dos clases. Hasta ahora teníamos una clase media muy potente, vamos a acabar con unos ricos muy ricos cada vez menos y unos pobres muy pobres cada día más. Yo creo que hay que diferenciar entre reforma y recorte, y es lo que el gobierno no hace. Es decir, nos vende recortes con la palabra reforma. Yo estoy a favor de que se hagan reformas. Claro, el sistema de administraciones públicas, en cómo funciona la administración frente al ciudadano, en la democracia, en la lucha contra la corrupción. Son reformas que el PP ni va a abordar ni quiere abordar. Que eso sí también lo lleva en marcha, que lo pone en marcha. Hoy lleva una serie de medidas, dice, contra la corrupción. Ya, pero es contra la corrupción, no para taparla. Bueno, ya entraremos en ese debate, supongo, luego. Pues, es decir, aquí algunos quieren tapar con algunas medidas todo lo que tienen detrás. Entonces, yo creo que reformas sí, pero reformas para buscar un fin, para que funcione mejor el país, pero no recorte puro y duro, y sobre todo recorte en algo que es esencial, que es, primero, que afecta al poder adquisitivo, o sea, en sueldos, salarios, subida de impuestos, y segundo, en sanidad, educación o políticas sociales. Por tanto, yo no creo que lo que ha dicho de Guindos es que van a seguir la misma línea de una austeridad lineal, podemos decirlo así. Yo creo que sí que se puede recortar en cosas que sobran, pero uno no puede meter la tijera en cosas que son esenciales, y este gobierno lo está haciendo. Yo creo que lo que está haciendo el gobierno son reformas con un profundo calado ideológico, y esto es lo que hay que empezar a denunciar y decir, esto no es algo que pasa porque nos ha caído del cielo ni porque es casual. El gobierno, mandatado por desde luego los poderes europeos, pero están incomodísimos en este modelo, aplica una serie de reformas que tienen por objeto desarticular el sistema del estado del bienestar y generar un sistema de mayor libre mercado en el que las empresas puedan introducirse en los únicos nichos de mercado que quedan en los mundos desarrollados, que son los ámbitos del estado del bienestar, la sanidad, las pensiones privadas, etcétera, etcétera. Y lo que hay que empezar a decir es que estas reformas ideológicas, que las hacen porque tienen un fin de cambiar un modelo social y un modelo de bienestar general, tienen consecuencias gravísimas. Y hay que empezar a decir que cuando un señor firma que se deje de administrar o que se ponga un precio al medicamento de crónicos, está firmando sentencias de muerte o acortando la vida a un montón de gente que está denunciando que si les empiezan a cobrar un dinero no podrán acceder a determinados tratamientos. Y esto es lo que hay que empezar a decir, porque parece que el neoliberalismo no mata, y estas reformas ideológicas matan, producen muerte y sufrimiento. Sufrimiento, por cierto, ahora voy contigo, Alfonso, pero ayer lo contábamos, nos parecía una de las noticias sin duda del día, y dedicábamos un amplio debate en Al Rojo Vivo, porque hay una nueva medida, un nuevo copago sanitario que ayer descubríamos oculto en el BOE nuestro de cada día, y realmente medicamentos muy necesarios para determinados enfermos que van a costar más, un 10% más. Inés, si estamos hablando de enfermos, digamos, crónicos, no están hospitalizados, pero son enfermos de cáncer, leucemia, artritis, hepatitis, es decir, enfermos que van a tener que pagar, esto es un copago en toda regla. Y medicamentos que ya de por sí son bastante caros. Bueno, ya lo habían adelantado hace meses. En diciembre la ministra ya puso sobre la mesa esta nueva carta del copago que obliga al paciente a pagar de su bolsillo el 10% de lo que le cuesten los medicamentos que se dispensan en los hospitales. Son esas medicinas que se recogen en el hospital para enfermos que se lo toman luego en sus casas. El Ministerio habla de un máximo, de un tope por envase de unos 4,20 €, pero la mayor parte de esos medicamentos son administrados en casos de enfermedades que requieren un tratamiento continuado y en algunos casos más de un envase al mes. En concreto, estos medicamentos se utilizan para tratar enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, el VIH, la leucemia, la esclerosis múltiple o la artritis. También para muchos antitumorales, los administrados a pacientes con un tratamiento de quimioterapia. ¿Qué significa esto para el bolsillo? Pues, por ejemplo, si un envase, una caja de comprimidos cuesta 30 €, significa que el paciente tendrá que pagar por ella 3 €, el 10%. En el caso de que un envase cueste 100 €, que los hay y más caros, lo vamos a ver, no pagaríamos el 10%, porque superaría el tope, pero sí pagaríamos el máximo, los 4,20 € por ese envase. Son más de 40 medicamentos, como digo, muchos se emplean en el tratamiento de tumores. Es el caso de Afinitor o Tibier para el cáncer de mama o de riñón avanzado, medicamentos para tumores extendidos a otros organismos, Temodal para tumores cerebrales, sistemas anticonceptivos como Mirena o tratamientos para hepatitis. Son medicamentos muy caros. Para que se hagan una idea, Afinitor para el cáncer de mama o de riñón cuesta casi 3.500 € un envase de 30 comprimidos, o los 8.800 € que cuestan los 168 comprimidos de Incivo, que es un medicamento para la hepatitis C crónica. En total, 42 fármacos destinados a enfermos crónicos o enfermos con patologías graves que no están ingresados en el hospital y que desde el próximo 1 de octubre van a tener que desembolsar un 10% de cada envase que se les recete y que tengan que recoger en su centro hospitalario. Antonio. A mí me parece tremendo, Alfonso. O
Sí, me parece tremendo porque enfermos además con unas enfermedades complicadas, de larga duración, que ahora les digas tienen que pagar un 10% más y dices tú, claro, el envase solo 4,20 más. Solamente máximo de 4,20 más. Pero tú sabes que un tratamiento de leucemia, de cáncer o de hepatitis requiere una combinación de fármacos. A mí me parece tremendo. Me parece tremendo que no le den becas a todo el mundo. Y me parece tremendo que haya que pagar algo por una matrícula en la universidad. Y me parece tremendo que... A mí me lo parece. Me parece tremendo. Ahora, yo niego la mayor, lo que ha dicho Tania. Es decir, este gobierno no ha hecho nada ideológico. La primera... Yo creo que por primera vez hace algo ideológico, de verdad. La primera... Hasta nombrar a un ministro que era el representante de la banca internacional. La primera crítica que se le hemos Todo hecho... es ideológico. La primera crítica que se le ha hecho en este programa, sistemáticamente y de forma reiterada, es que ha incumplido su programa. Es decir, que habiendo prometido que iban a hacer un programa liberal, hicieron un programa que es completamente distinto. Entonces, vamos a ver... Es dramático. Es que el cumplimiento inicial fue decir que eran iliberales, que era mentira. No, pero todo mentira. Eran derechos, eran de la derecha orgánica, ¿no? Que es mentira. Que la primera mentira fue decir que eran liberales. Pero Javier, aquí en esta mesa que se sientan Javier, algunos distinguidos. ¿están haciendo con esto pero, algo? Tú sabes que aquí en esta mesa hoy no se sientan destacados y distinguidos liberales. No solo es Inda el único liberal. Bueno, y algunos más. Y desde luego no se sienten identificados con los que se dicen liberales dentro del Partido Popular. Perdona. No, pero vamos a ver, es decir, claro que es dramático y que es tremendo, pues que la crisis es tremenda y es dramática. Hay un problema de prioridades. Y la pregunta que me tengo que hacer yo es si en lugar de hacer esto hay otras cosas. Albert Rivera lo ha planteado antes de manera muy interesante. Oye, si a lo mejor hay que hacer reformas, si a lo mejor hay que modificar algunos comportamientos, si a lo mejor hay que aplicar austeridad en algunos gastos. Ahora, en sanidad... En educación, el problema no tiene sanidad. Mira, van a sanidad porque es el gasto. ¿Por qué van a sanidad? Alfonso, es como hablemos sanidad. de las cosas que se pueden hacer en sanidad. ¿Por qué les aplican medidas a los funcionarios? Y dices, oye, al funcionario, un hombre que gana un sueldo, ¿por qué es lo más sencillo desde el Estado? Alfonso, hablemos de las cosas que se pueden hacer en sanidad y de lo que no se puede hacer en sanidad. Tú has dicho una cosa que es fundamental. Dices, bueno, son 4 de un total de 100 euros, no es para tanto. Disculpe usted, la gente que tiene un cáncer de mama o un cáncer de riñón, que son los tratamientos que se está intentando y poner el repago, no están eligiendo estar enfermos. Y los medicamentos que se pagan, lo pagamos entre todos, lo pagamos vía impuestos. Y hay cosas que se pueden hacer en sanidad. Y hay, por ejemplo, se pueden cambiar los sistemas de ingresos, se pueden cambiar los sistemas de reparto de medicamentos, o se puede empezar a hacer una apuesta clara por dejar de depender de las grandes farmacéuticas y de sus medicamentos. Se puede hacer una apuesta por desarrollar medicamentos propios. Hay países que los están haciendo, que hacen investigación y desarrollo de medicamentos propios fomentados por lo público de tratamiento del cáncer. Y esos son más baratos. No conozco ninguno que no sean Cuba, los Pfizer a Cuba. Sí, bueno, Cuba está haciendo... Sí, es verdad. Es que solo queréis hablar de Cuba cuando hay otras cosas. Pero Cuba desarrolla medicamentos propios de tratamiento de cáncer. ¿Te has puesto malita alguna vez en Cuba? Y en cualquier caso, Alfonso, lo que no se puede en ningún caso es decirle a alguien que está pasando por lo que supone un tratamiento médico como el cáncer o como el VIH, que tiene que volver a pagar un dinero. Tania, gente que a lo mejor ha perdido su trabajo. Que no puede, pero le estás hablando de yo digo que me parece tremendo. Es que es inimaginable. Pero vamos a ver. No deberíamos ni debatirlo. Es una vergüenza. A mí me parece tremendo. Ahora pregunto yo, el político tiene la obligación del político, que no la tenemos todos los ciudadanos, es tomar decisiones. Y esas decisiones te obligan, cuando tú tomas una vía, a excluir las demás. Y eso ocurre exactamente en el gasto. Cuando tú tienes que asignar recursos públicos, tienes que asignarlos de la manera más inteligente, más humana, más social y más progresista posible. Puedes apostar por generar ingresos. La pregunta es que el único problema que no se puede hacer, Tania, es soplar y soplar. Tú puedes decir, bueno, becas para todos. Pues muy bien, becas para todos. Alfonso. Medicina gratis para todo el mundo. Medicina gratis para los marroquíes si quieren venir aquí. Por supuesto, si viven aquí, me parece bien. También. No, y los de Mali. Si mañana te llaman de Mali, si viven aquí, sí. Me parece perfectamente bien. No dicen que es la universalidad del sistema. Es lo que dijo ayer sanitario. el Papa Francisco. El discurso del Papa Francisco es decir, oiga, se acabó. A ver, Alfonso. Hay que ayudar al menesteroso. Ahora, dicho esto, preguntas. ¿Qué decía el Partido Popular en la oposición? Que la situación económica... A mí me importa un comino el Partido Popular. No, yo estoy con Ciudadanos. Escúchame, ya lo sé cada vez más. Pero escúchame, Alfonso. El Partido Popular en la oposición decía que este país estaba en la quiebra. Pero quería ganar las elecciones. Espérate, que estábamos rescatados, que se necesitaban unas elecciones anticipadas y que Zapatero se tenía que ir. Es decir, vamos, que era un desastre de país y que estábamos hundidos. Que era verdad. ¿Vale? Que era verdad. Que era verdad, vale. Según tú era verdad, hombre, yo creo que con matices. Pero al mismo tiempo decían,
decían cosas como esta: copago sanitario jamás, nunca. Claro. Sabían, según ellos, que la situación Querían era ganar las terrible. elecciones. ¿Carta usted rotundamente aplicar copago en función de la renta? Sí, yo no voy a hacer el copago. No al copago en sanidad. Es un logro histórico de nuestra nación que no debemos de ninguna de las formas perder. Tenemos una línea roja y la línea roja, desde luego, es la garantía de la sanidad pública universal y gratuita y de la educación pública universal y gratuita, sin ningún tipo de duda. Usted puede prometer, por ejemplo, que el copago no saldrá adelante, pase lo que pase. Mire, yo lo que le puedo decir es que el copago no figura en el programa electoral del Partido Popular. Popular, lo pensamos todos, no es partidario de establecer el copago ni en sanidad ni en educación. Que el asunto del copago no se ha abordado ni está en la mesa del Consejo de Ministros. Así de simple y así de claro. Con el tema del copago sanitario, quiero decirle que ese no es un asunto que esté sobre la mesa, no es un asunto que se haya debatido ni en Consejo de Ministros, ni en Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ni en Comisión de Secretario de Estado y sus secretarios, y desde luego, si me pregunta a mí personalmente, yo no soy partidario del copago en la sanidad. Vamos a ver, lo decían el gobierno y la oposición, pero es más, ya no nos vamos a centrar en el copago, que lo que estamos viendo hoy es un copago gravísimo, como dice Tania, gravísimo, no son enfermedades gravísimas. No, es que decían, líneas rojas, ni un solo recorte en sanidad, ni uno solo. Alguno ha habido. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Los temas de sanidad y educación hay que subir los presupuestos. El gasto social es sanidad, es educación y es dependencia. Eso es lo que hay que subir. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. No se reducirá el presupuesto sanitario, no se establecerá el copago, no se reducirá el presupuesto educativo. El dinero público hay que gastarlo en educación, en sanidad. Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita. Preservando el gasto de sanidad, el gasto en educación y en asuntos sociales. En lo demás hay que recortar en todo, más claro el agua. Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación, sanidad. Y hay que marcar la línea roja. Y la línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está. En la sanidad, en la educación y en los servicios sociales. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. No se toca. Arenas, lo habéis tocado todo. Pero... todo y con las manos frías. Pero yo... Antonio, aplica lo mismo a Hollande respecto a la jubilación. Aplica lo mismo. Ya me gustaría que las políticas educativas de Hollande se aplicasen aquí en la contratación de maestros, por ejemplo. A Holanda, ya fíjate que no es Hollande, sino Holanda. Fíjate, Holanda, lo que han hecho, lo que van... Cierto que la amenaza es mayor que lo que van a hacer. Cuando dice hay que recortar el Estado social o el Estado de bienestar en Holanda, los recortes son... relativamente ¿Pero quién gobierna en Holanda? ¿Quién gobierna en Holanda? Javier, socialistas con la No. Javier, Albert Rivera planteaba antes. Sí. Yo, vamos a ver, Alfonso, si lo comentaba antes y tú dices que cada vez te gusta más Ciudadanos. Es decir, yo lo que digo es que algo que hay que debatir, que algo hay que reformar, que las estructuras a lo mejor tienen que modificarse, que hay que redistribuir determinados puestos, seguro. Ahora, sanidad, educación... Pero si es el futuro de este país, ¿de dónde si es el gran logro de este país. A ver, ¿qué podemos hablar? ¿De dónde recortarías, Antonio? Espera, ¿de dónde? Déjame que... Yo, vamos, pero... No. ¿De dónde? Claro. Te doy la lista. De momento en la lucha contra el fraude, que es un cachondeo en este país, y si son 40.000 o 50.000 millones de euros más. ¿Te vale o no te vale? Más inspectores de Hacienda, que metan mano. Y si tenemos 40.000 o 50.000 o 20.000 millones de euros más, no tocas la salida de la educación. Sí, cierto. Y a lo mejor menos gasto en determinados medios de comunicación públicos. Buenos medios de comunicación. Pero no para manipular, que es lo que está haciendo la televisión pública española todos los manifestación días. Aquí a la puerta. Todos los días. No, tener unos buenos medios de comunicación públicos, pero no gastándose el dinero en las películas de Steven Seagal, por ejemplo. A lo mejor lo que tienen que hacer es invertir en producción nacional, pero no comprar la última de Stallone. La última la hace 10 años. No, yo voy a incluso a arriesgar un poquito más, afinando un poquito más. Preguntas qué podemos hacer. Es que incluso en sanidad o en educación, yo estoy dispuesto a aceptar un debate tranquilo
y de Estado de que hay que reformar, la palabra es reformar, no de coger las tijeras a lo loco y cortar para cuadrar contablemente un presupuesto, que es lo que están haciendo. Es decir, podemos... Es decir, te pongo un ejemplo. A los funcionarios. No, te pongo un ejemplo. Eso es decir, la compra, claro, hay que enfrentarse con lobbies, y eso es lo que algunos no quieren. La compra de fármacos en España. ¿Podemos tener una sola compra unificada en toda España, en vez de tener cada región sanitaria, como pasa en mi comunidad autónoma, su chiringuito para comprar medicamentos a cambio no sé qué? ¿Podemos comprar todos y negociar con 47 millones de españoles con las farmacéuticas de tú a tú? ¿Sí o no? ¿Podemos eso es el 20% del gasto de un hospital, son fármacos, ¿eh? Pero la gente lo debe saber. El Albert, 20%. Madrid tiene 31 hospitales públicos. No necesita 31 hospitales. Bueno, pero vamos a debatirlo. Madrid lo que no puede ser. Madrid no tiene 21 hospitales 31. públicos. Madrid no tiene 31 hospitales públicos. 31. En Madrid, el Partido Popular decidió a poner a lo loco, sin planificación y sin atender a las recomendaciones de los profesionales y los usuarios, 9 hospitales para hacer negocio, de los cuales una buena parte ahora está malvendiendo, con un mecanismo que está en los tribunales y que se lo han parado. No hay 31. Por tanto, volvemos a que el problema es que aquí no se está hablando ni de sanidad ni del objetivo de tener la salud para todos. Aquí de lo que se está hablando es de alguien que ha querido hacer un modelo sanitario de acuerdo. ¿Cuántos eres partidario de cerrar en Madrid? ¿Cuántos? No es un problema de cerrar, es un problema de planificar. Es un problema de distribuir recursos. Es un problema de... Es un problema de apostar por la educación, por la sanidad primaria, que no se apuesta. Un experto en sanidad hace poco me decía, cuando la ministra de Salud sale a hablar de impuestos y de copago, vamos mal. Tiene que hablar de salud. Tiene que hablar, claro, es decir, cuando el ministro... No, es así, cuando el ministro de Educación habla de recortes y no de modelo educativo, vamos mal. Entonces, se están haciendo recortes contables y no estratégicos. Y las reformas son estrategias para mirar al futuro. Y yo creo que este gobierno, como el anterior seguramente, que la situación es muy difícil, que aquí no vamos a dar lecciones y debe ser muy complicado gobernar este país en estos momentos. También es cierto, pero hombre, un poquito de estrategia, porque si no van a meter tijeras que se están cargando cosas esenciales, como es la educación o la sanidad. Y fíjate, ¿qué dice el Ministerio con este copago a medicamentos que se dispensan a enfermos de cáncer, de leucemia, de artritis, de hepatitis en los hospitales, en las farmacias de los hospitales? Bueno, esto es una asignación de aportación reducida. Tomadura de pelo, eufemismo para tomar el pelo a los ciudadanos. Y además añade, y de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas. Por cierto, Javier, la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya ha dicho, bueno, he visto el BOE y vamos a estudiar el margen que tiene para no aplicar ese nuevo copago farmacéutico. Bueno, y entonces llegará Esperanza Aguirre y dirá que esto es un cachondeo, que cada comunidad hace lo que cree que debe de hacer, pero luego cuando llegue la autorización del tabaco en Las Vegas, en Eurovegas, pues sí dirán que sí, que cada comunidad decida lo que tiene que decir. Es decir, yo creo que aquí hay una ingenuidad compartida, yo también la he compartido durante mucho tiempo, el creerme que todo esto tenía algo que ver con la austeridad. Esto no tiene nada que ver con la austeridad. Yo creo que esto es un problema de un calado ideológico gordísimo y además de un calado en guerra de intereses. Tú antes decías, además que con buen criterio, una serie de cosas, ¿por qué no evaluamos también las políticas? Es que resiste una evaluación las políticas que ha hecho hasta ahora la señora Mato, que nos permitan decir que se han producido las reformas, como dices tú, necesarias para que esto funcione mejor. No, la evaluación lo que dice es que las farmacéuticas están ganando más dinero que nunca, que los medicamentos son más caros que nunca y que la gente está peor que nunca y tiene menos acceso a la salud que nunca. Luego, por tanto, por favor, no nos dejemos engañar con el señuelo de la austeridad, porque es mentira. Mira, una cosa, y termino, Alfonso. Déjame que termine, por favor. Termino. Esto, la ingenuidad, conviene dejar la austeridad al lado y ponerse en el ámbito del interés. Este gobierno lo que está favoreciendo fundamentalmente es a la industria farmacéutica y a la industria médica. Sí, porque la industria farmacéutica hasta ahora sostenía que la medicación hospitalaria era un aliviadero, era una salida y que iba en contra de sus propios intereses. Eso lo ha mantenido la industria farmacéutica y por fin el gobierno del PP ha salido de nuevo en auxilio de la industria farmacéutica y de la industria médica. Y por último, hombre, es verdad lo que dice Albert, vamos a racionalizar. Javier, vamos a procurar gastar menos dinero, vamos a procurar pagar menos por lo que pagamos. Pero entonces, ¿cómo se explica que este gobierno haya recurrido en varias veces al Tribunal Constitucional un sistema como el de Andalucía, el de subasta, que permite que se pueda pagar menos dinero por la sanidad pública andaluza, por los fármacos, que es una de las facturas más grandes de la sanidad pública? Que lo explique el gobierno. Ahora,
¿A quién le vamos a pedir explicaciones? ¿Al enfermo de cáncer, al enfermo gravísimo, crónico, que cuando vaya al próximo hospital vaya y le diga no, usted tiene que pagar? Yo espero, de verdad, que la presidenta del Gobierno de Andalucía sea fiel y cumpla sus palabras y que oponga de nuevo un dique profundo para que estas políticas mal descentralizadoras del Gobierno español lleguen a aquellas comunidades autónomas que decidan que hay otro camino posible para el bienestar sanitario de los ciudadanos. A ver, Susana Díaz, la presidenta de Andalucía ya ha dicho que van a estudiar el margen para no aplicarlo. Se quiere revelar y dice que sean las grandes industrias farmacéuticas las que hagan el esfuerzo. Y atención, presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, Partido Popular, dice que está absolutamente en contra y que va a hablar con el Gobierno porque le parece absolutamente indignante este copago en estos medicamentos para enfermos, como decíamos antes, de cáncer, leucemia o hepatitis. No, y volviendo a las reformas, sí, creo que hay que ser realistas de que el país está mal y la situación económica. Pero, por ejemplo, el catálogo de servicios de la sanidad pública española. Primero, están las comunidades autónomas, hay que hablar. Esto de decirle lo que tienen que hacer y que luego otro día que no lo va a hacer, esto es un cachondeo, perdón. Hay que hablar con las una brevísima interrupción. Lo que ha decidido ahora la señora Mato ha sido sin consultar a las comunidades autónomas. Pues es lo que digo. Y se reunió con ellas hace 15 días. Pero es lo que digo, es decir, no vale traspasarle decisiones a las comunidades que no son tuyas. Dialoga, siéntalas, lidéralo, convénceles y las hacemos, porque si no, no sirven de nada. Son meros anuncios, si no, no se complican. Segundo, en el tema sanitario, catálogo de servicios. Decidamos ¿qué catálogo común tenemos todos los españoles? Definámoslos y digamos en situación de crisis cuáles son los catálogos obligatorios, cuáles dependen de cada una de las comunidades, pero lo que no puede es que cada uno haga lo que le dé la gana y que veas pues que comunidades aplican, otros no aplican y encima el problema que tenemos también de unificación del sistema con las tarjetas sanitarias, que ese es otro problema de igualdad en España. Por tanto, hay margen para reformar cosas, pero es que el recorte contable, eso con perdón lo hace un tonto, es decir, coger los números y decir, mira, quítale al enfermo de cáncer no sé qué y al otro tal. Hombre, pero es que estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de gente que no tiene la culpa. Por cierto, Inés, hoy en principio, por fin, se pone en marcha esa tarjeta sanitaria única para todo el país. Es decir, que da igual la comunidad autónoma que estés, que te atienden. Sí, esto podría ahorrar trámites, luego veremos cómo se va a poner en marcha. Bueno, es una propuesta que está planteada ya desde 2001 y la aprueba el Consejo de Ministros. La tarjeta única sanitaria va a permitir que cualquier ciudadano pueda ser atendido en todo el territorio nacional, independientemente de la comunidad de la que proceda. Algo que, como saben, pues es prácticamente imposible, muy difícil hoy en día. De hecho, depende mucho de la comunidad en la que nos encontremos. La atención sanitaria es muy diferente. Algunas comunidades autónomas solamente atienden en urgencias a aquel que se ponga enfermo fuera de su región. Otras, por ejemplo, expiden un documento que garantiza que el enfermo va a ser atendido el tiempo que esté fuera de su comunidad autónoma. Según Sanidad, cada año son atendidos fuera de su autonomía 4 millones de personas. El problema está, como siempre, en la puesta en marcha. Las comunidades serán las que tengan que asumir el coste económico de toda esta operación. Esto significa que ellas van a ser las que marquen también los plazos de la puesta en funcionamiento de todo esto, Antonio. Bueno, Alfonso. Es que lo que había hasta ahora era aberrante. Es aberrante. En un país como España, en una nación como España, te pasaba con la tarjeta sanitaria lo que te pasaba para cazar. El que sea cazador lo sabrá. Que podías pegarle a las perdices en Ponferrada, te subías a Molina Seca, le dabas a las perdices y cuando llegabas al acebo ya no le podías pegar a las perdices, pues no hay perdices allí, pero lo que hay allí, te digo, habrá jabalís. Digo, entonces que tú no podías ir a cazar de una comunidad a otra porque las normas son distintas. La tarjeta sanitaria, mira, la tarjeta sanitaria te basta pedir un duplicado y puedes ser atendido en Inglaterra. O sea, tú sales de viaje a Inglaterra, pides la tarjeta europea sanitaria y te atienden en cualquier lugar de Europa. Algo que no era posible dentro de España, era posible en el conjunto de la comunidad europea. Es que lo que es aberrante es este despropósito que hay que cada comunidad hace lo que le da la gana. Podríamos unificar también la zona azul, de tal manera que... No, podríamos unificar las leyes laborales. Con la misma tarjeta que aparca en Madrid que pueda aparcar en Sevilla. No, pero las impositivas, todo tiene que ser... Hay que ir a... Todo. Claro, mira, la Constitución es clarísima. Tienes que tener los mismos derechos en cualquier... Pero si los derechos existen en todas partes, no es verdad. No es verdad que se Albert Rivera... Donde no hay derechos, donde lo han recortado, como por ejemplo en Madrid, pero los demás sí tú hay derecho, con tarjeta y sin TGD, lo que tú digas. Albert Rivera, Tania Sánchez. O sea, confundir el Estado autonómico con un reino de taifas está mal. El Estado autonómico es descentralización, autonomía, suficiencia financiera, competencias, pero también es coordinación. Como lo es un Estado federal, o los Estados federales hacen lo que les da la gana, ¿no? Hay una parte común y una parte autonomía. Es unión y autonomía. Y aquí en España hemos dado autonomía y se nos ha olvidado los mecanismos de coordinación. Por ejemplo,
que en mi tierra, en Cataluña, en mi comunidad, pues se le ocurrió a un señor que se llama Carlos Rubira que la tarjeta sanitaria tenía que ser distinta que el resto de España porque éramos distintos. Oiga, pues yo para tener derechos sanitarios no quiero ser distinto, quiero tener los mismos en toda España. Sea usted distinto en otra cosa, pero no me quita mis derechos si viajo. Entonces, el sentido común dice que habría que coordinarse, especialmente en políticas igualitarias, como son las políticas de educación, la política sanitaria. Entonces, tampoco entiendo por qué algunos, por ponerse simplemente en contra de esto, no le dan importancia a eso. Yo creo que quien defiende una visión progresista de España, de igualdad, de solidaridad, tiene que defender la unificación de la tarjeta sanitaria, que es algo de sentido común. El problema de la igualdad... En Cataluña plantear esto es revolucionario, vaya, tener la misma tarjeta que en Huelva o que en Sevilla. El problema de la igualdad... Lo que tendría que valer es la tarjeta de Huelva en Sevilla o de Isla Cristina en Tortosa. Eso, lo mismo, pues no pasa nada. Hay problemas da igual que una tenga la cuatribarrada y otra tenga la verde y blanca. A mí me vais a perdonar, pero el problema de la igualdad de acceso a los derechos no tiene que ver con una tarjeta de plástico, ni con un simbolismo, ni con un papelito que te den o te dejen de dar. La igualdad de derechos tiene que ver con los servicios que están reconocidos y no están reconocidos. Y lo que hay dentro de la tarjeta. ¿Cómo accedes a ellos? ¿Y cómo accedes? Si no puedo acceder, no hay derechos. Y en esto, quienes son campeones en recortar derechos con respecto a estas comunidades autónomas no son las comunidades históricas. Pero, es Madrid. ¿por qué antes pones una cosa? Es las dos Madrid, cosas, Tania, fundamentalmente ¿sí? es Madrid. No. Y quien es especialista en hacer cortes de manga a la legislación nacional no es Andalucía ni los territorios nacionales, es Madrid. Por tanto, ¿Qué más enfermos de fuera de la comunidad reciben toda España? ¿Cuál es la comunidad de España? Esta con una ventaja de casi el 50% sobre la segunda. ¿Es la capital? Bueno, es normal. Claro, yo estoy aquí, me pongo malo. Vienes aquí. Esta comunidad atiende a más enfermos del conjunto de España que todo el conjunto. Y la que tiene más empresa. Y debería decir, y a mucha honra. Y la que tiene, no normal. Y la que tiene más empresas. Ahora dices tú, no, esta es la que los echa. No, Madrid no echa a nadie. Pero si es que, no, yo no he dicho que he dicho que Madrid tiene menos servicios. Pero Alfonso, es que tires por donde tira acaba en Madrid. Eso no es ningún argumento. Eso no es ningún argumento. O sea, que vivamos en un país, perdona, que vivamos en un país radial y al final todos acabemos en Madrid. Porque tú te montas ciega en un tren y al final acabas en Madrid. No pides billete y acabas en Madrid. Porque te hacen así, en avión lo mismo. No, pero lo que te estoy diciendo, que eso no es para presumir, es que es normal. Claro, en Huelva te atienden perfectamente. Y si eres inglés también. Claro, pero que el Museo del Prado está en Madrid. Es que estamos sacando punta algo que no lo tiene. Pues te tienen que curar, claro. ¿Sabes la diferencia, Alfonso, con Inglaterra? Que el acuerdo implica que Inglaterra tiene que hacer una facturación. Y yo, esta manía que parece que es que si estás en una comunidad que no es la tuya, no te atiende nadie. Yo me he partido un tobillo en Euskadi y he ido a un centro de salud y he dicho, bueno, me he roto un tobillo y me lo han vendado, me han hecho una radiografía. ¿Porque eres blanca? Claro, debe ser por eso, porque soy rubia. No, porque eres blanca. Quiere decir que si eres un inmigrante no te entiendes. A ver, que quiero preguntarte porque ayer también hubo un debate muy intenso en el Congreso, se habló de catalanofobia, hispanofobia, preocupante, pero antes querías puntualizar aquí algo. No, yo solo estaba diciendo que no quitemos no mezclemos una cosa con la otra, que claro que hay recortes y algunos lo estamos diciendo que se está metiendo la tijera donde no se debe, pero eso no quita que en este país, en justicia, por ejemplo, otro ejemplo, en este país ha pasado que medidas cautelares de los jueces, por no tener un sistema coordinado de información, han pasado cosas muy graves en este país por no tener una base de datos coordinada. ¿Cómo puede ser que se te escape alguien o una medida cautelar o alguien vuelva a ser reincidente porque tú no compartes datos entre comunidades? Eso no puede ser y me da igual y no es una cuestión de descentralizar nada. Siendo descentralizados se puede coordinar y eso hay que compatibilizarlo y eso yo creo que es momento de hacerlo ahora sin centralizar nada. Yo estoy a favor de que hayan competencias y que haya financiación autonómica. Lo que no estoy a favor es de que se descoordinen las políticas y llegues a perjudicar los derechos de los ciudadanos.